Ayer, como ustedes ya saben, España se clasificaba frente a Países Bajos para disputar la semifinal de la Liga de las Naciones. Y algunos de ustedes estarán sorprendidos ya por el título y el inicio de este vídeo, ¿no? Rubén, ¿nos vas a hablar de deporte, de fútbol? No, no es mi competencia ni es de lo que yo sé. De hecho, lo único que sé del deporte es que despierta cosas positivas como la competitividad, el compañerismo, la cohesión, etcétera, etcétera. Les voy a hablar de algo que es realmente el grave, el número uno, el principal problema y cáncer que tenemos en la gran mayoría de los países europeos, pero particularmente y acentuadamente, y no es casualidad, en España. A través de esta publicación de la selección española masculina de fútbol, en la cual se celebraba, ¿no?, esta clasificación y se ponía "Hola Europa, somos nosotros otra vez". Como siempre, pues obviamente en muchas redes sociales se despierta precisamente los graves problemas sociales o los que hay ahí latentes o que están creciendo, como es el caso de la sociedad española, como es el del nacionalismo, con esta absurda publicación de una cuenta con una bandera de Andalucía, con una estrella roja, una hoz y un martillo, bajo el título "Sevillano, andalucista, comunista y antifascista". Comentando dicha publicación de la selección española de fútbol de "Hola Europa, somos nosotros", no, no sois ustedes. Y ponía una bandera con una nacionalidad o una denominación regional de cada uno de los jugadores de la selección española, obviando, omitiendo, suprimiendo o estableciendo que no existe como tal la nación española. Si tenemos al portero Unai Simón, que sería solamente vasco, o Cucurella, que sería catalán, cuando no directamente Lamine Yamal, que sería solamente o catalán o marroquí, etcétera, etcétera. Y esto, que a simple vista nos pareciera simplemente gracioso, ¿no?, o un chiflado, estas personas que aparecían como Carlos Jesús en las Crónicas Marcianas a altas horas de la madrugada para despertar entre la curiosidad y la risa y la mofa por la excentricidad de los personajes, empieza a ser algo ya muy serio. Tengan en cuenta que, por ejemplo, este post tiene más y menos que 4.000 likes. ¿Por qué? Porque, damas y caballeros, no me canso de repetirlo, estamos en un momento de completa y absoluta inconsciencia provocada, voy a repetirlo, inconsciencia provocada de lo que somos. Yo siempre les digo que el problema de la inmigración es un problema, el modelo migratorio que tenemos es un problema que hay que atajar, pero que realmente el problema que tenemos no es en sí la inmigración. O sea, los problemas sociales tan graves que vivimos no son solamente por la cuestión migratoria. La cuestión migratoria es un factor que incide, e incide importantemente sobre esos problemas. Pero realmente el factor fundamental, el factor que hace que otros factores potencien su problemática, es precisamente la falta de conciencia nacional por acción y por omisión. Por acción de los nacionalismos que han evolucionado del nacionalismo español franquista, como son los regionalistas, y no voy a poner a hacer vídeos como he hecho 50.000 ya, miren los 3 primeros vídeos del canal sobre la cuestión catalana, cómo es el franquismo puro el que evoluciona a través del Estado de las Autonomías, con el café para todos, en la cafetería José Luis, con Adolfo Suárez, Abril Martorell, etcétera, etcétera, a los nacionalismos que tenemos hoy en el artículo 2 de la Constitución, ese galimatías, esa absurdez sin antecedentes en la historia del constitucionalismo, como es la indisoluble nacionalidad de la nación española, al mismo tiempo que se reconocen las nacionalidades. Una absoluta aberración y un desconocimiento brutal y monstruoso del constitucionalismo y de los fundamentos del constitucionalismo, así, al mismo tiempo, como el factor determinante que lo creó y lo generó, que fue la corrupción y el reparto de las fuerzas políticas. Y de aquellos polvos, estos lodos. Porque la falta de conciencia, que al final es que no sabemos lo que somos, damas y caballeros, y eso da pie a que ese nacionalismo ha ido creciendo, como bien hemos podido ver, hasta Andalucía es nación, hasta hay gente que dice que Madrid es una nación, por acción como por omisión. ¿Por omisión de quién? Por omisión de los de su pasado franquista. Es decir, en España decir que eres español solamente puede ser por el nacionalismo españolista franquista. Porque nadie ha tenido la más mínima atención, formación y, desde luego, intención de defender algo que debería ser en España el ABC, a partir de lo cual empezamos a hablar de política y de ideología y de modelos de Estado y de gobierno, que es la defensa de España como hecho objetivo de la historia, damas y caballeros.
Y esto que estoy diciendo ahora es importantísimo porque va a ser el principal enemigo y el principal problema que tendremos que atajar si queremos caminar en una España hacia mayor libertad, mayor prosperidad y mayor soberanía. La concepción objetiva de la nación, es decir, que España es un producto de la historia, que no la ha decidido nadie y que por lo tanto no media en ella su voluntad, en su reconocimiento, y esto es importantísimo lo que estoy diciendo, es que además encuentra su génesis, su fundamento, como yo no he sido nunca comunista, no tengo por qué rechazarlos, los grandes descubrimientos precisamente del marxismo. Y estos auténticos palurdos que esgrimen hoces y el martillo, que se llaman a sí mismos antifascistas, comunistas, deberían quizá leer a Marx, que son los que establecen los primeros 5 requisitos que determinan a la nación y que establece, y lo dice directamente Carlos Marx, que algo más comunista que este señor sería, que España carece de derecho de autodeterminación y que su unidad política, su unidad nacional, ha sido establecida de manera ontológica, objetiva, determinada por la historia, es decir, que no se puede decidir. Del mismo modo que usted no puede decidir formar parte de la familia que forma. Usted puede dejar de hablarse con su padre, irse de la ciudad en la que vive su familia y renegar de ellos, pero seguirá siendo hijo de quien es hijo, seguirá siendo hermano de quien es hermano y su familia seguirá siendo la que es. Del mismo modo que un bloque de vecinos, eso está muy bien explicado en Gesellschaft und Gesellschaft, de Ferdinand Tönnies, el padre de la sociología alemana, en Comunidad y Sociedad, un bloque de vecinos, un vecino no puede decidir crear una población nueva. Hay una realidad material, ontológica, determinada por una serie de aspectos que hay que estudiar, hay que observar y hay que conocer, que definen que eso es un bloque, una comunidad y no una sociedad, no una asociación voluntaria que igual que se une se puede separar, como por ejemplo el Acta de Unión de 1707 que forma Reino Unido, con Escocia, Gales, Inglaterra, pero también la Federación Italiana, la propia Alemania o la Constitución de Estados Unidos, desde la primera a la confederal, incluso la Declaración de Independencia de 1776. Caballeros, a ver si nos enteramos ya que no hay nada más fascista porque el nacionalismo se basa precisamente en la asunción, a través del Estado, se va a imponer al conjunto de la nación una visión subjetiva, es decir, yo decido lo que es España. Y yo decido que no exista, por ejemplo, el español o que no exista la realidad ontológica de España y yo decido que solamente existen los aspectos que a mí me identifican o que a mí me gustan, que son solamente las lenguas regionales o las comunidades autónomas, que es un invento de hace 45 años, etcétera, etcétera. Eso es nacionalismo y fascismo puro, igual que lo era también el nacionalismo franquista, que determinaba que España era lo que decía Franco, católica, en la que la familia, el trabajo, la asociación y la corporación hará cristalizar en realidades el ideal supremo. ¿Qué ideal? El ideal que tenían en la cabeza y que querían imponerle a los demás. A ver si empezamos a entender que lo verdaderamente revolucionario y lo que tenemos que luchar a sangre y fuego en España, y que ha sido generado por este régimen del 78, por su corrupción y el reparto de la nación por la ambición de la clase política, es que España es una realidad ontológica, es un hecho nacional determinado por la historia, no depende de su voluntad el reconocimiento de España como tal. Y dentro de lo que es España, sí, hay catalán, hay vasco y tiene que ser tratado en igualdad a cualquier otra característica determinada históricamente que configura la totalidad de lo que es España. Mientras no demos esta primera batalla, damas y caballeros, pues ya podemos hablar, pero desde luego España está abocada a su disolución y a su desintegración. ¿Qué es lo que interesa a muchas fuerzas y a muchas corporaciones extranjeras y que por eso potencian, financian, alimentan imbecilidades como esta, porque lo que quieren es una España rota, débil, desmembrada y atomizada, y no una unidad política fuerte que además tenga un grandísimo potencial, como sea el caso de la nación española? Así que no hay nada más revolucionario y nada más antifascista a día de hoy que reivindicar a España como hecho nacional, que es un posicionamiento precisamente antinacionalista, pero antinacionalista del propio nacionalismo español, que es subjetivista, como del nacionalismo regionalista. Y estas atrocidades, estas aberraciones mentales que rozan la enfermedad, por no decir ya total absoluto desconocimiento de los conceptos de nación, y es más, desde la propia teoría de la izquierda, hay que combatirlas, repito, en todos los campos que se pueda, porque llevan 45 años de terreno ganado y de estatalización fundamentada precisamente en estas deformaciones. Y repito, si queremos el día de mañana una España que camine hacia la libertad, la democracia, el porvenir, el límite y control del poder y la soberanía y la independencia, tenemos que empezar a reivindicar en primer término esa conciencia de lo que somos. ¿Qué soy para saber a dónde quiero ir?
Y en ese camino, desde luego, saben que aquí estamos determinados desde el primer momento. El primer vídeo precisamente fue sobre esto en este canal. Por favor, compartan este vídeo, que es muy importante. Den me gusta, suscríbanse al canal si no lo están. Nos vemos en los sucesivos. Entonces, salud y libertad colectiva.